Vive hoy a la luz del final. Creo que Dios nos ha estado hablando a lo largo de todas estas semanas de que es importante, si algo nos ha dejado claro Eclesiastés, es que va a llegar un día del fin. Si tú sabes eso, ¿por qué perdemos el tiempo el día de hoy? Deberíamos de vivir hoy a todo, en verdad, entregados al Señor, a como nos va a hablar hoy Salomón. Vive hoy a la luz del final. Si estás ahí, entonces de Eclesiastés 12, dime ya. Vamos entonces juntos a orar y a pedirle dirección al Espíritu de Dios. Únanse conmigo en oración. Amado Dios, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que te reveles en este lugar. Pidiéndote, Señor, que seas tú hablándonos. Hemos aprendido mucho a lo largo de 11 capítulos de Eclesiastés. Ha sido bien clara tu palabra en nuestro corazón y queremos ver cómo cerramos este capítulo. Queremos ver cómo es que en verdad, Señor, podemos ya literalmente entender cuál es el propósito de nuestra vida o para qué estamos aquí. Ayúdanos, Señor. Para ello necesitamos el Espíritu Santo. Pedimos que lo derrames hoy. Báñanos, Señor, con el Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con el Espíritu Santo. Háblanos a través del poder del Espíritu Santo. Ay, amén, Señor. Queremos oírte, Señor, y queremos que tú seas moviéndote en este lugar de una manera tan clara que sepamos que eres tú. Gracias, mi Dios, por tu palabra que es viva y eficaz y hace todo lo que tú le has mandado hacer en nuestro corazón para transformarnos. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice amén. Quiero empezar con esto, pero cuando yo era adolescente, yo me metí a clases de karate. Y entonces fui a clases de karate y claro, fui a clases de karate quizá con algunas intenciones, a lo mejor no eran las mejores, pero yo quería aprender karate. La realidad es que en el fondo de mi corazón sí quería aprenderlo porque quería desquitarme con algunas personas. Y entonces, pues no es que el profesor de karate viera mis intenciones, pero hay algo increíble que hizo ese maestro de karate. Llego y el maestro de karate primero lo que me informa es lo que el karate no es. Entonces, eso me confrontó mucho porque el maestro me empieza a informar lo que el karate no es. Y entonces él me dice, ok, quiero que sepas, el karate no es para que tú seas el rey de la ciudad. El karate no es para que tú te desquites en venganza con alguien. El karate no es para que tú te sientas ya muy seguro. El karate es, desde el punto de vista físico, para que tengas equilibrio. El karate es para que tengas fuerza. En un ambiente de corazón y mente, el karate sirve para que tengas autocontrol, pero para que tengas respeto aún de ti mismo. Y el karate sirve para que tú puedas ser humilde. Así es que, se acordarán de la película Karate Kid. Mr. Miyagi le decía a Daniel-san, karate here, no here. Y eso es. Y yo en este mismo entendido, pues me di cuenta que Eclesiastés nos ha venido hablando para dejarnos saber lo que la vida no es. Al igual que el karate, el maestro me dijo, esto no es el karate. Salomón nos ha dicho, esto no es la vida. Y hemos creído a lo largo de 11 capítulos que la vida es a base de éxito. Hemos creído que la vida es a base de lo que yo hago. Hemos creído que la vida es a base de mi propósito o de dinero. Si tengo dinero, estoy hecho pastor. Si tengo en la economía del mundo una buena casa, estoy feliz. Y nos hemos dado cuenta que no. Hemos participado de 11 capítulos y hemos visto que todo lo que nos ha mostrado Salomón no satisface, porque nuestras necesidades profundas solamente las podemos llenar con el Señor. Y con eso entendido, entonces Salomón aún así nos dice, todo esto debajo del sol sin Dios es vanidad de vanidades. Es vacío. La palabra vanidad, ¿se acuerdan que la habíamos visto? Quiere decir vapor. Todo esto es un vapor. O sea, todo esto en realidad no sirve si el Señor se queda afuera de la ecuación. Entonces nuestra vida sin Dios es una vida sin propósito, una vida sin sentido. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo Salomón ha trabajado, digamos,
pues si fuera un pueblo de México en el campo con machete, y ha venido Salomón abriendo brecha y ha permitido a que tú y yo pasemos ya donde Él ha abierto brecha, porque ha preparado el camino, removiendo todas las cosas que tenemos en nuestro corazón creyendo que son, pero Dios nos ha ayudado a removerlas. ¿Puedes ver eso? ¿Para qué? Para que hoy salgamos de aquí entendiendo el propósito de la vida. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Para qué existo o para qué estoy aquí? Entonces yo te pedí que estuvieras ahí en Eclesiastés capítulo 12. Entonces vamos a leer Eclesiastés capítulo 12 y vamos a empezar por el verso 1. ¿Estamos listos? Esto es lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, que se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos poder. Pausa un segundo. Es que solamente al empezar hay muchas cosas que debemos de ver qué quiere decir, porque es interesante que en el caso del idioma español, en todas las versiones dice acuérdate, excepto en una de ellas, la nueva traducción viviente. En todas las demás, en la Reina Valera, en la versión internacional, en la del lenguaje actual, en todas las versiones dice acuérdate. Y cuando dice acuérdate es porque tú y yo debemos que recordarnos. Somos muy propensos a olvidar. Entonces tenemos que recordar lo que Dios quiere. Y es interesante porque si somos propensos a olvidar y si olvidamos con mucha facilidad a Dios y las obras de Dios, la Biblia nos dice, hey, recuerda, acuérdate. Acuérdate. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces donde dice acuérdate, acuérdate, o dice recuerda, o dice no te olvides, o dice haz memoria de esto. Lo interesante es que eso es lo que Dios nos manda a hacer, a recordar, a no olvidar. En el Antiguo Testamento dice en Éxodo, por ejemplo, acuérdate del día de reposo. O más adelante dice, acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto. O acuérdate de todo el camino por donde te he traído. O no te olvides de Jehová tu Dios. En el Salmos dice, acuérdate de las maravillas que Él ha hecho. Pero aquí nos dice algo que es interesante. Esto es algo que no te puedes perder, es significativo. Acuérdate de qué. Dice aquí, de tu Creador. No podemos pasar por alto esto. Acuérdate de tu Creador. Entonces si dice acuérdate de tu Creador, te quiero dar 3 verdades esta noche que son significativas en tu vida si sabes que Él es tu Creador. Lo primero que tienes que entender, que es una gran verdad, es que si Él es tu Creador, tú le perteneces. Esa es la realidad. Él te hizo, Él te creó. Tú eres una criatura. Tu vida no es un producto del azar. No somos un vómito cósmico. No somos una sopa molecular. No venimos del chango. Unos se comportan como chango, pero no venimos de ahí. Nosotros no venimos del evolución. No, espérame. Tú eres una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, y a Dios pertenecemos. La segunda verdad que quiero que sepas es que Él sabe cómo debe de vivirse la vida. Él es nuestro creador. Él puso propósito en su creación. Él conoce cómo somos. La pregunta es, ¿tú conoces cómo es Él? Él puso propósito en tu vida. Pregunta, ¿conoces cuál es el propósito que Dios puso en tu vida? Y lo último que quiero que entiendas es que no solo le perteneces y que Él sabe cómo debes de vivir. Lo que dice es que algún día vas a rendir cuentas. Va a haber un momento en el que vas a tener que rendir cuentas, no importa lo que hayas hecho en este mundo, sea bueno o sea malo. Entonces, con esto, lo que quiero es que veamos que en el contexto de esta verdad, por 11 capítulos, Dios nos ha mostrado que todo esto debajo del sol es vanidad de vanidades. Estamos buscando dinero, estamos buscando fama, estamos buscando sostén, estamos buscando seguridad, pero la realidad es que no la vamos a encontrar. Lo que hoy nos pide la Escritura es cosas que recordar. Recuérdate. ¿De qué nos tenemos que acordar? Ojo, no de qué cosas le dan sentido a mi vida, no te despegues de esto, sino de alguien que le da sentido a mi vida, y ese alguien es Jesús. Tengo que recordar quién es mi Señor. Es Dios en carne. Ahora mira tu pantalla. La Biblia nos manda a recordar muchas cosas.
Pero Eclesiastés nos dice que detrás de todas esas cosas hay un recuerdo supremo. Acuérdate de tu Creador. Mi hermano y mi hermana, si tú te olvidas de tu Creador, te vas a olvidar tarde o temprano de quién eres tú y de cuál es el propósito por el cual existes. Y con esto, me encanta, si te recuerdas cómo empezó Eclesiastés. ¿Te acuerdas cómo empezó Eclesiastés en el capítulo 1 que decía? Vanidad de vanidades, y acaba el capítulo 12 diciendo acuérdate de tu Creador. O sea, es como si dijera Salomón esto: después de buscar sentido a tu vida, después de buscar cómo funcionas mejor, todo esto debajo del sol, descubrí que el único sentido que tiene en verdad nuestra vida es levantar los ojos y mirar al Dios que está por encima del sol. Así es que vamos a leer ahora estos siguientes versos, pero quiero leértelos de una versión más sencilla para que podamos entender, porque ahorita lo que tú vas a ver en todo esto, en realidad es como más difícil de poder entender. Empieza a hacer una alegoría, empieza a hacer una alegoría y una poesía a cómo la vida se va desgastando y cómo el hombre va muriendo. Y entonces somos recordados: hey, antes de que llegue tu día del fin, acuérdate de Dios. Pero eso es interesante, porque ninguno sabemos dónde estaremos, pero Él sí. Entonces quiero, ya que leímos el primero, acuérdate de tu Creador, quiero que arranquemos aquí del verso 2 en adelante, y son 14 versos nada más, pero les voy a leer juntos, ustedes y yo, los 14 versos, y de ahí entramos en la escritura. Esto de aquí en adelante vas a ver que es poesía alegórica, pero yo voy a tratar de irte dando luz para que veas qué es lo que está diciendo Salomón. Y más adelante, después del verso 10 hasta el 14, lo que te vas a encontrar es solamente con una verdad. Del verso 10 al 14, con un principio de cuál es el verdadero propósito de tu vida. Amén. Ahí te va. Verso 2, ¿estás ahí? Ya no te voy a poner en la pantalla para que tú leas en tu Biblia. Dice así. A lo mejor tú traes una versión, voy a leer esta parte de la Nueva Traducción Viviente, pero la que tú traigas yo te voy a ir ayudando a descifrar y decodificar lo que está haciendo esta alegoría. Dice el verso 2, acuérdate. 6 veces vamos a ver acuérdate en estos primeros 9 versos. Acuérdate, verso 2, acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Aquí nos está dejando ver cómo es que la vida va a llegar a su fin. Se va a oscurecer, se va a acabar sol y luna y luz para ti. Y dice el verso 3, acuérdate. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, que son guardianas de tu casa, antes de que tus piernas empiecen a temblar y tus hombros son guerreros fuertes. ¿Te acuerdas cuando eres joven? Así los hombros atrás, estás súper papeado. Y cuando estás yendo hacia la edad empiezas a encorvarte y empiezas de verdad ya a estar lo que dice aquí. Acuérdate cuando tus hombros eran guerreros fuertes, se encorvan. Acuérdate de Dios, de tu Creador, de Él, antes de que tus dientes, mira esta poesía, tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, ya no muelan, cuando ya dejen de moler, y tus ojos, tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de tu Dios antes de que ya no puedas comer, antes de que ya poco puedas ver. Verso 4, acuérdate de Dios antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre. Puedes ver qué claro es eso. Antes de que llegue una edad donde ya nadie da trabajo, antes donde ya la capacidad de mi cuerpo no está para rendir. Acuérdate antes de que disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán imperceptibles. Acuérdate. O sea, está diciendo acuérdate, porque van a haber momentos en los que eras joven y cualquier pajarito te despertaba y tú con energía, ¡wow! ¡Qué lindo el pájaro! Pero van a haber días en que ya ni siquiera los vas a oír. Ya no vas a oír, ya va a haber días en los que, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? Acuérdate de cuando eras joven. No dejes que lleguen estos tiempos sin recordar tu Creador. Verso 5. Acuérdate de Él, de Dios,
antes de que tengas miedo de caerte y que te preocupes de los peligros de la calle. Te puedes ver, acuérdate cuando ya te da miedo de salir, antes de que te dé miedo de salir y de que te caigas y de que ya no estás fuerte. Recuerda a Dios. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor. No sé si sepas esto, pero el árbol de almendro tira flores y sus flores son blancas. Hace referencia a las canas. Acuérdate de Dios antes de que ya tengas canas. Acuérdate de que antes de que arrastres los pies sin energías como un saltamontes moribundo. No sé si sepas, los saltamontes, los grillos, los grasshoppers, su cualidad hermosa es que brincan y brincan y brincan. Acuérdate de Dios antes de que ahora ya arrastres los pies y ya no camines, sino ya vayas. Acuérdate de Dios. Esos momentos van a venir. Acuérdate de Dios. No dejes que lleguen esos momentos sin que hayas conectado con el Señor. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Antes de que se rompa, en este verso va a hablar del cuerpo, de la columna vertebral, del estómago, de la vida. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y que se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Esto es el cordón de plata, la columna vertebral, el cuerpo es la vasija de oro. Este movimiento del agua que lleva agua al pozo es este cilindro que carga como unas cubetas y agua. Acuérdate, cuando esto se rompa ya no va a trabajar bien, ya no va a sacar agua, ya no sirve. Acuérdate antes de que ya tu cuerpo no sirva. Verso 7. Pues ese día, cuando tu cuerpo ya no sirve, tus ojos ya no ven, tus pies ya no se mueven, tus ojos ya no quieren abrirse, ya no oigas, ya no. Dice el verso 7, es el día en el que el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a su Dios, que fue quien lo dio. Verso 8, nada tiene sentido, dice el maestro. Maestro es la palabra eclesiastés, que es la misma para predicador. Ningún sentido hay en absoluto. Ten en cuenta lo siguiente, el maestro, Salomón, fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. A partir de este verso 10 hasta el 14, vamos a entender el propósito de nuestra vida. Vimos esta poesía de cómo se desvanece el ser humano y cómo empieza a deteriorarse hasta morir. Pero antes de que esto suceda, aquí está el propósito de la vida y este es el consejo. Verso 10, el maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. El aguijón es especie de tubo que tiene un pico y con el que, ¿te acuerdas? En el circo le pegaban al elefante así para jalarlo. Eso duele, pero hace que reaccionen. Eso usan en el campo y también los pastores para arrear a las ovejas y demás. Entonces dice, a las palabras de los sabios son como un aguijón, te dan dirección, duelen, pero te dirigen. Y dice, son dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos, de estas palabras sabias, es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ya el último consejo ya va a venir y el cierre. Un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Así que aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Aquí acaba todo lo que hemos por meses venido estudiando y viendo. Y esto es lo que verdaderamente tiene sentido. Y aquí está nuestro propósito. Y mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Esto es lo que nos vamos a enfocar el resto del tiempo que tenemos juntos. Ya vimos la poesía, pero vamos a ver en el propósito. Todo lo que es para el hombre, el todo del hombre, lo que debemos hacer es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. El consejo del hombre más sabio, más poderoso, más rico,
nos está diciendo: probé todo, le di duro al cuerpo, duro a todo lo que era crear, a poner, a riqueza, a tener todo, y me di cuenta que nada tenía sentido excepto una cosa. Escucha este consejo: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Y tú dices: ya, pastor, amén, vámonos. Amén. No acaba ahí. La pregunta es: ¿qué quiere decir ser temeroso de Dios? Porque yo tengo como agrura en mi alma de la gente que dice: sí, pastor, mi hermana es temerosa de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? O el que dice: no, yo temo al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos ver qué quiere decir eso. Por lo que en verdad, si Salomón nos deja así, pues simplemente tendríamos como una lista de reglas por hacer, de cosas por no hacer, y ahí te va. Yo quiero que podamos entender qué quiere decir temeroso de Dios. Es importantísimo esto. Por lo que te pedí que tuvieras ahí, antes de ir a Deuteronomio, voy a volver a leerte el 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Ahora sí, te pedí que estuvieras Deuteronomio 10. Vamos a ver qué es esto de ser temeroso de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, verso 12 y 13, los pongo en tu pantalla, el resto no, por lo que sí quiero que vayas ahí. Cuando estés Deuteronomio 10, verso 12, me dices ya. Ya estamos ahí, Deuteronomio 10. Vamos a leer Deuteronomio 10, verso 12 en adelante. Quiero que veas la gracia de Dios aquí. Quiero que entiendas muy bien qué es esto de temer a Dios y que vayamos dejando que nutra nuestra alma. Verso 12 de Deuteronomio 10, le dice Dios al pueblo, le dice: ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que ¿qué? Temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13, que dice: y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Estos son para tu bien. Voy a seguir leyendo. Dice el verso 14: he aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Viste que este es el creador? Esto nos deja ver lo que dice Salomón. Él es tu creador. Él es el, literalmente dice aquí, a él le pertenecen los cielos y los cielos de los cielos y la tierra. Y dice el verso 15: sin embargo, el Señor se agradó de tus padres y los amó. ¿Y qué hizo? ¿Viste esa palabra? Los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Verso 16: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcas más vuestra cerviz. ¿Qué está diciendo ahí? Quiero pararme un momento. Este verso 16 es la clave, porque ese es el pacto, esa es la señal. Esto era, para el pueblo de Dios, era circuncidar el prepucio. Pero aquí lo que está hablando es circuncida el prepucio de tu corazón, es decir, corta lo que sobra. Con todo pacto siempre tiene que haber un corte, mis hermanos. Y cuando tú ves esto, no hay bendición sin pacto. No queramos acercarnos delante de Dios todos mugrosos y pecadores e injustos y malvados, y que Dios nos bendiga, o no. Delante de Dios tenemos que hacer cortes, tenemos que quitar cosas que no nos permiten estar delante de un Dios justo. Y el verso 16 dice: circuncida tu corazón, no endurezcas la cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, a Él servirás y a Él te allegarás. Esto es agarradito, agarradito y cerquita del Señor. Y solo en su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. 2 versos más. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 60 personas, no sé si sepas, salieron 2 millones. Así que dice: y ahora el Señor tu Dios lo que ha hecho es que te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. El último verso es el primer verso del capítulo 11 y dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás
siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. No sé si tú te acuerdas, pero esto es clave. Amarás al Señor tu Dios. ¿Tú te acuerdas en Juan 14:15? Cristo dice, si me amas, ¿qué hago? Guarda tus mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios. Pues si me amas, guarda el mandamiento. Pues el mandamiento es que me ames. Si me amas, guarda el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que me ames. La esencia es el amor. Y esto es para entender que si estoy en una relación con Dios, Él me ama a mí y de tal manera me ama que dio a su Hijo para que yo no esté más perdido, sino que si creo en Él tenga vida eterna. El amor de Dios es incondicional, es dar lo que más necesito. Pero cuando me habla a mí de yo darle a Dios, yo no le puedo dar lo que más necesita. Así es que la palabra amor, según lo que nos toca a nosotros, en realidad está 2 hojas antes, en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, ve por favor a Deuteronomio 6 o apúntalo ahí. Deuteronomio 6 en el verso 5. Subraya la primera palabra del verso 5 de Deuteronomio 6. Dice amarás. ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y asimismo se las enseñarás a tus hijos. Quiero que escuches bien esto. Esta palabra en Deuteronomio 6 que dice amarás es la palabra en hebreo, no pierdas cuidado de esto, ahab, A-H-A-B, ahab. La palabra ahab aquí en Deuteronomio es una palabra que tiene una raíz hebrea y la raíz hebrea de este amarás es, ojo, fidelidad. Así que lo que Dios está diciendo es que la manera en la que yo amo a Dios es ser fiel a Dios. Según la Biblia, lo que dice aquí es cómo ser fiel. Bueno, con tu corazón, con tu mente y con tu fuerza, o sea, con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que actúas o te comportas. Debo de ser fiel es igual, entiéndase, a íntegro. Tengo que ser íntegro en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. El problema está en que muchas personas solamente piensan, pero no sienten. O muchas personas sienten, pero no actúan. Si no estás alineado, por eso es que David en el Salmo 139, verso 23 y 24 dice, escudriñame, oh Dios, y pruébame, conoce mi corazón, prueba mi corazón y conoce mis pensamientos y permíteme ver si voy en un camino que sea el camino eterno. ¿Ves? Mente, corazón y comportamiento. Si no está alineado al Señor, tengo que verificar cómo está mi amor. Porque amar a Dios es con todo lo que yo pienso, con todo lo que yo siento y con todo lo que yo hago. Por eso la palabra arrepentirse, metanoia, es cambiar mi manera de pensar, de sentir y de actuar. Ahora lo que hago tiene que ser todo para el Señor. Así que, viendo esto, cuando habla la Biblia de ser temeroso del Señor, es que tú tienes que ser íntegro, reverente y fiel en lo que piensas, sientes y haces, y tienen que ir las 3 cosas alineadas. Tú no puedes arrepentir nada más por lo que piensas. No, ya no pienso eso, pastor, pero tu fruto muestra otras cosas. Así que volvemos entonces a Eclesiastés y nos está enseñando que si tengo yo que reconocer quién es Dios, debo también reconocerme quién soy yo. Debo de reconocerme si yo estoy siendo íntegro, porque quiero que veas esto, no vamos a ir ahí, si tienes de los que apunta, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No dice el final de la sabiduría. No dice yo tengo que hacer y puedo hacer todas las cosas que quiera, pero al final podré llegar a ser sabio. No. La sabiduría no es cuántas cosas tú conoces. Es de todo lo que tú conoces, cómo lo pones en práctica alineado a lo que piensas, sientes y haces. Por eso, nadie puede, ponle cuidado a esto, nadie puede comenzar a pensar siquiera que es sabio si Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón, tú eres tu propio Dios. Y tú tienes tu propia agenda
Y la realidad es que si Dios llega a quitar la mano y dice, ráscate con tus uñas y haz lo que tú quieras, entonces yo soy responsable de mi vida y de las consecuencias que ello lleve. Pero si Él es lo primero en mi vida y Él es mi Dios y yo soy reverente a Él, Él es responsable de mi vida. Y entonces Él me rasca. Y entonces eso cambia. Y cuando yo veo esto, entonces puedo entender que no podemos intentar buscar significados de temeroso de Dios es alguien que le tiene miedo, pastor, y que no dice eso. La reverencia, la integridad y la fidelidad de lo que pienso, siento y hago delante de Dios tiene que dar fruto. Porque tú puedes venir a mí y decirme, yo soy súper temeroso de Dios, pastor. No me diga, verá usted. Pero no veo nada. Y eso es lo que es interesante. Ahora, ¿cómo yo puedo, si Dios no está en el centro, pensar que mi vida va a estar con propósito? La Biblia dice, 11 capítulos, que dejaste a Dios a un lado y tu vida por eso no tiene sentido y no tiene propósito. Si estás batallando con propósito, sentido y significado, revisa si Dios está en el primer lugar en tu vida, es dueño de tu corazón y estoy alineado en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. Con eso en la mesa vas a entender entonces cómo es que a Dios hay que darle el lugar que le corresponde. Podemos decir muchas cosas, mis amados, muchas, pero si no se ven, la realidad es que, ¿qué quiero decir? Yo puedo decir, bueno, su opinión, la de Dios, pesa más que mi opinión. Bueno, yo lo puedo decir, pero tengo que entender que su palabra tiene más autoridad que mi palabra y que su voluntad tiene más peso que mi voluntad. Mira lo que dice Proverbios 8, verso 13. El temor del Señor es que, ahí lo puse en tu pantalla, aborrecer el mal, el orgullo, o sea, el temor del Señor es aborrecer el mal, aborrecer el orgullo, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa. Esas cosas, dice Dios, que yo aborrezco. Dios aborrece el orgullo. Ponle cuidado. Por eso en Proverbios 16 dice, hey, antes de el orgullo está, ¿te acuerdas? Toda esta altivez, y antes de eso Él sabe que viene destrucción. O sea que Dios sabe que mi orgullo es antes de una vida destruida, por lo que Dios detesta el orgullo, porque nos ve destruyéndonos. El orgullo te destruye. El orgullo no te lleva a ningún lado, sin nada más estar en una posición que Satanás sopla en nuestro oído para decirnos, está bien, tú puedes hacer todo lo que tú quieras sin Dios, y eso es pecado y rebeldía. Entonces, cuando tú ves esto, quiero que entiendas, a ver si ahora sí te va haciendo sentido. Tú y yo no podemos decir, somos temerosos de Dios, pero habitamos en un corazón orgulloso. Yo no puedo decir, yo soy temeroso de Dios, pastor, pero me encuentro que no detesto el orgullo, ni detesto la mentira, ni la boca perversa. Es rarísimo que yo pueda decir, yo soy temeroso de Dios, pero tolere un corazón así. Ahora, eso significa que entonces tengo que tener cuidado de cómo es mi vida cuando nadie me ve. Tengo que tener cuidado de solamente apuntar a la verdad, aunque a veces la mentira parece más conveniente y me puede ir mejor si yo hago eso. Tengo que tener cuidado, porque Dios detesta todas estas cosas. Por eso, a ver si te hace sentido, nada resulta más contradictorio que alguien afirme ser temeroso de Dios, pero su vida refleja orgullo. Nadie puede decir yo soy temeroso de Dios y su corazón refleja amargura. Nadie puede decir soy temeroso de Dios y su corazón refleja mentira o refleja inmoralidad. Nadie puede decir yo soy temeroso de Dios, pastor, pero no puedo perdonar a mi hermana ni a mi cuñado. No, porque no sé si sepas, pero Cristo te perdonó y quiere que así mismo yo perdone. No puedo decir soy temeroso de Dios si soy rebelde y si soy desobediente. El temor de Dios, ponle cuidado a esto, siempre produce obediencia. Por eso Eclesiastés dice, el fin de todo discurso es este: teme al Señor y obedece sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Ahora, quiero ir un paso más allá. Yo tendría que reconocer que Dios tiene autoridad sobre mi vida. La realidad sí. La pregunta, si yo digo temo a Dios, que debemos hacernos hoy, es esta: ¿mi vida demuestra
que realmente temo a Dios? Mi vida demuestra que realmente temo a Dios. Quiero contártelo y siempre lo cuento, no voy a ahondar en eso, nada más quiero volver como a recordar. Pero quizá en el primero, el segundo año de mi caminar con el Señor, yo todavía estaba haciendo novelas y estaba en México haciendo una novela, y había un muchacho que trabajaba en producción, pero él lo que tenía era un problema de alcoholismo, por lo que su esposa lo había echado de la casa y estaban separados, y él estaba pasando muy mal rato, y a mí según me dio mucha compasión, y lo que hacía es que todos los martes lo sentaba en el camerino que yo tenía, y entonces hablaba con él, le leía la Biblia, oraba con él, y ahí íbamos martes y martes y martes. Pero de pronto un día me dijo: ya quiero parar, no quiero que me ore más, no quiero que hable la Biblia ni que me hable de Dios. Wow. Y dije: espérame, ¿qué pasó? Y me dijo esto: ¿vives lo que dices? ¿Vives lo que me estás enseñando? Y eso es lo que él me dijo: ¿vives lo que me enseñas? Y me dijo: porque yo no veo a Jesús en tu vida. Y yo empecé a llorar. Y yo hablé con mi esposa y le dije: yo creo que yo soy un hipócrita profesional. Yo creo que yo estoy solamente hablando de Dios y abriendo la Biblia y prescribiendo versos, pero en realidad Él no está viendo a Jesucristo en mi vida, por lo que tengo que hacer algo por esto. Necesito, y tomamos la decisión de acabar el contrato por testimonio, pero no volver a renovar ni un contrato en el mundo del entretenimiento, no hacer más novelas, dejar todo en fe y seguir al Señor. Y oramos porque yo tenía que decir esto: tengo que ser serio con el Señor, tengo que ser íntegro con el Señor. Y yo hablaba y decía: ya entendí cuando Jesús decía y hablaba a los hipócritas. Así que cuando acabé esa novela, dejé ahí todo, y no voy a entrar en esos detalles, pero dejamos todo, y desde entonces no volvimos a hacer nunca más novelas. Pero el punto es este: tú y yo podemos ser muy buenos para decirle a la gente que se acerque a Jesús y que siga a un Jesús que tú no sigues. Tú y yo podemos ser muy buenos de decir: cuídate de no juzgar, cuídate de no decirle a los demás que sigan a Jesús, porque Él es el príncipe de paz. Pero tú estás con miedo y angustia. ¿Estás muerto de miedo? ¿Estás ansioso y dices: sigue a Jesús, Él es el príncipe de paz, y no tienes paz? Como raro. Debemos de cuidarnos de no ser los que digan: sigue a Jesús, Él pone en orden tu vida, pero tu vida está en desorden. ¿Cómo puedes decirle a alguien: sigue a Jesús, y tu vida no está en orden, tu casa no está en orden? No me digas eso. ¿Vives lo que dices? ¿Cómo es posible que de pronto dices: sigue a Jesús porque Jesús es santo, es puro, es inocente, Jesús es el Señor, y mi vida es una doble vida? Y yo estoy llevando una vida en tinieblas, y tú no quieres que Jesús venga y te diga: eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque no te quieres dar cuenta que en tu vida no hay fruto, y eso es lo que me pasó a mí. No quería darme cuenta de que yo había entrado en el camino ancho y había caminado por ahí con todo mi orgullo, con mis posesiones y con mis cargas, y no estaba siendo sincero con el Señor. Y me confrontó con ese muchacho y con Mateo 7. Y en Mateo 7, verso 21, si eres de los que toman nota, Mateo 7, verso 21, dice así: está en tu pantalla. Es el fin del Sermón del Monte. Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. Y después de que ha hablado todo lo que ha hablado Jesucristo, lo cierra en esto para que tengamos cuidado. En el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Observas esto importante? Jesús no está hablando de personas que lo rechazan completamente. Jesús está hablando aquí de personas que usan un lenguaje correcto. Señor, Señor. Pero reconocen a Jesús con sus labios: Señor, Señor, pero su corazón no está ahí. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Jesús lo dice. Mira el verso 22. Señor, Señor. Ellos dicen: ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esta persona tiene una apariencia de piedad. Estas personas parecen religiosos, parecen gente que sigue al Señor, pero en realidad tienen experiencias religiosas, tienen momentos que parecen que son argumentos buenos delante de Jesús. Pero Jesús dice algo en el verso 23. Mira lo que dice el verso 23 de Mateo 7.
nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que me pasó a mí. Esto es lo que me pasó a mí. Y este verso me confrontó, porque yo era de los que decía, Señor, Señor, pero no hacía lo que el Señor decía. Y ¿sabes qué? Ponle mucho cuidado a esto. ¿Sabes cuál es la tragedia de este tipo de personas que piensan que su relación está bien con Dios? En que solamente están haciendo cosas para Dios. Hacen cosas para Dios, oran para el Señor, sirven al Señor, hacen cosas para el Señor, sí, pero no conocen al Señor. Te va un paso más allá. El Señor no les conoce, porque no hay intimidad, porque no hay una relación. ¿Yo puedo leer mi Biblia? Satanás no tiene problema que yo lea mi Biblia. Satanás tiene problemas si yo leo mi Biblia y no la aplico. Si yo no vivo en esencia con las enseñanzas del Señor y vivo lo que digo. El temor de Dios tiene como evidencia, en verdad, fruto, que es someterse al Señor. Mira lo que dice el verso 16, Mateo 7, verso 16. Lo pongo en tu pantalla. Por favor, toma el screenshot si te es necesario. Por sus frutos los conocerás. Así que si yo soy una persona que dice, pero no hay fruto, entonces yo puedo entrar en la estadística que Cristo dice, hacedores de maldad. Puedes ver que dice, Señor, Señor, si nosotros hicimos estudios bíblicos, hicimos oraciones, Señor, estuvimos adorándole, sí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Nunca estuvimos en una intimidad que dejamos que Cristo estuviera y permaneciera en mí y yo en Él. Y a estas cosas Cristo le dice, estás haciendo mal. Hacedor de maldad quiere decir cuando haces cosas para el Señor, pero el Señor no es tu rey y tú no obedeces, nada más haces cosas para el Señor. Eso está mal. Y no hay fruto que dé una evidencia de lo contrario. Por eso, y no está hablando de una perfección, porque no somos perfectos. Lo que está hablando es que podemos caminar con el Señor, someternos al Señor, hay fruto y de pronto podemos caer. Ok, está bien, pero tú te levantas y te arrepientes y reconectas tu vida con el Señor. No te pones a justificar las acciones que haces, a buscar otro tipo de situaciones, a cambiar la palabra y no. Temer al Señor y guardar sus mandamientos, dice Salomón, es el todo del hombre. Mira tu pantalla. Porque fuimos creados para vivir delante de Dios bajo su autoridad, para su gloria, en comunión con Él y adorándole. Así que la vida en el Señor no es de lo que tú digas, es de lo que tú muestres. Sabes que tú puedes decir lo que tú quieras y eso se aguanta. Yo a lo mejor no te conozco, el Señor sí. ¿Será que eso mismo podemos decir en nuestra intimidad y soledad, donde solamente Cristo ve? Esto es bien confrontador, mis hermanos, pero es que esto es la Biblia. Y Dios quiere santificarnos. ¿Sabes? Cuando leímos que es un pueblo escogido, el pueblo de Israel había sido llamado a ser luz de las naciones, había sido llamado a ser ejemplo antes de entrar en la tierra prometida. Por eso lo dijo, encárgate y ten cuidado de no relacionarte con la gente con la que vas a entrar, porque van a desviar tu corazón de mí. Hoy puedes hacer lo mismo. Estamos haciendo cosas que desvían nuestro corazón del Señor y nomás decimos, pero no hacemos, no hay fruto. Y quiero que entonces veamos, para ir hacia el final, en qué cosas es las que nos debemos enfocar. Y dice aquí en qué fuimos creados y para qué. Si soy temeroso del Señor, tengo que entender para qué fui creado. Y en Isaías 43 verso 7. Isaías 43, verso 7 nos dice lo siguiente: a todo el que es llamado por mi nombre, que cuando habla de ser llamado es ser sacado fuera, es lo que hace Dios con el pueblo de Israel de Egipto. Él los saca fuera. Si tú eres llamado para ir afuera, yo fui del medio del espectáculo sacado fuera para ser transformado, y en la teología se llama eso santificación progresiva. Somos santificados, somos llamados, dice aquí, por mi nombre. Ahora, dice el verso 43 de Isaías, el verso 7 del capítulo 43 de Isaías, dice: ¿para qué es que nos escogió y nos llamó? ¿Lo puedes ver ahí? Para mi gloria. A quien he formado y a quien he hecho es para mi gloria. Nuestro propósito es darle gloria a Dios en todo. Él nos puso y nos creó en la tierra para que le demos gloria. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Primera de Corintios capítulo 10 verso 31. Dice: así que, pues ya sea que coman
o beban, me encanta lo que sigue, o cualquier otra cosa. Ponle nombre. O sea, ahí cabemos todos, mis hermanos. Cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Desde el momento en el que me levanto hasta la mañana siguiente que me vuelvo a levantar, tengo que hacerlo todo para alabarlo, para darle gloria, para que Él sea exaltado. Dios quiere que le demos honor y que mostremos cuán maravilloso, cuán amoroso y cuán bondadoso es Él en nuestra vida. Para eso es que nos creó, para darle gloria. Esta es la situación. Satanás, según Isaías 14 y Ezequiel 28, fue expulsado del Edén porque él quiso la gloria de los ángeles y Dios no comparte su gloria, y fueron sacados del Edén. Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de vivir de regreso al Edén, reconciliados con Dios, solo dándole gloria a Él. Y con esto voy a ir ahora sí cerrando. Romanos 11:36 dice, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre, amén. De Él son todas las cosas, quiere decir que Él es el origen de todo. Quiere decir que solo por Él tenemos vida, solo por Él existimos. Es por Él, ahora es de Él y por Él son todas las cosas. Nos recuerda que todas las bendiciones buenas vienen de Él. Es por Él. Él nos da porque es por Él, para que Él sea glorificado. Porque es de Él, es por Él, pero es para Él todo lo que hago. Mira, el para Él revela el propósito principal de tu vida y la mía. Es para alabarlo y darle gloria en todo. Así que volvemos a Eclesiastés. Y en Eclesiastés entonces vemos cómo Salomón abre diciendo, como el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y tenemos que asegurarnos, ojo con esto, mi hermano, que la vida solo encuentra sentido, no te olvides nunca de esto. La vida solo encuentra sentido cuando Dios ocupa el trono de tu corazón. Si Dios ocupa el trono de tu corazón, entonces es la mejor manera de vivir. Ahora, en resumen, ¿cómo puedo definir en resumen qué es ser temeroso de Dios? Ahí te va esto, esto te va a encantar. Es vivir cada día, a ver si estás conmigo, es vivir cada día como si Dios realmente fuera quien dice ser. Ser temeroso de Dios es vivir cada día como si Dios fuera el que dice ser. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí te va. Dios es santo. ¿Y por qué no busco yo su santidad? Busco yo mis propósitos. Si yo digo, Él es el Señor, pues le tengo que obedecer. Si yo digo, Él es juez, tengo que andar en integridad. Él es juez justo. Si yo digo, Él es el Padre, tengo que confiar solo en Él. Él es el Salvador, lo tengo que tener por encima de todas las cosas. Ese es el temor de Dios. Y ese fruto tiene que verse cuando Él gobierna tu vida. Tiene que verse si obedecemos, si somos íntegros, si caminamos confiando en Él por encima de cualquier cosa. Tiene que verse porque el fruto es la evidencia de la raíz. Él gobierna y yo tengo que verlo. Y con esto cierro, porque el temor de Dios no se mide por lo que una persona dice con sus labios el sábado. Es como ellos viven delante de Dios de lunes a viernes. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias. Señor, como tú siempre hablas, mi Dios, y yo sé que esta es una de esas enseñanzas fuertes, es una de esas enseñanzas que confrontan nuestro corazón, pero la realidad es que tú no quieres que estemos cómodos, conchudos, como sin hacer nada, sino que seamos confrontados para ser transformados. Así que gracias, Señor, por lo que tú has hablado hoy. Y gracias porque nos los muestras en la cruz, nos los muestras en lo que tú hiciste. De verdad que el precio que pagaste por nosotros fue tan alto que deberíamos nosotros de tomarlo eso en cuenta y por las misericordias tuyas, Señor, entregar nuestra vida en sacrificio vivo, que es lo más lógico que podríamos hacer. Así que bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Antes de decir amén, quiero que transitemos porque vamos a tener comunión juntos. Y es que quiero cerrar de esta manera como empezamos. ¿Te acuerdas que empezamos diciendo acuérdate o haz memoria? Acuérdate, y vimos acuérdate del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay palabras de Jesús.
Y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento son dichas cuando llegan al aposento alto. Y en la última cena, Cristo Jesús se reúne con los discípulos y parte el pan. Y partiendo el pan, Él dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y tomando la copa dice: esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Eso es el pacto que Jesús hace. Al cerrar el pacto, cuerpo y sangre, Él dice: todas las veces que tú lo hagas, acuérdate de mí. Otra vez acuérdate. Nos olvidamos. A veces agarramos esto y acuérdate lo que estás haciendo. Cristo dice: haz esto en memoria de mí. Es como si Jesús dijera: hey, nunca te olvides lo que yo he hecho por ti. Nunca te olvides. Acuérdate. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el pan y la copa, y lo que vamos a hacer es que la vamos a abrir y vamos a recordar que su cuerpo fue entregado por nosotros y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y lo que quiero es que hagamos dos cosas: que cerremos acordándonos que Salomón nos dijo: acuérdate de tu Creador, y Jesús nos dijo: acuérdate de tu Salvador. Y el Creador es Emmanuel con nosotros, es el mismo que nuestro Salvador, el Redentor. Dios uno es. Y Cristo Jesús, Dios en carne, entregó su vida por ti y por mí. Y debemos recordar lo caro que costó la redención de nuestros pecados. Y debemos recordar eso hoy. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y quiero, por último, leer para que no lo hagamos de manera tradicional. Por eso no pasamos la charola por las líneas, sino que lo que hacemos es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 26, dice 3 versos: porque todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor proclamas, no solamente hoy, esta noche, sino de aquí hasta que Él venga. Esto es algo que hacemos para que está esperando su regreso, y lo haremos de esta manera. Pero dice el verso 27: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, aquí es lo que vamos a hacer ahora: examínense cada uno a sí mismo, y entonces coman el pan y beban la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe, habrá juicio para sí. Si tú estás aquí y tú no has hecho un examen en tu alma y te pones a cuentas con Dios, porque todo lo que has hecho no muestra que eres temeroso de Dios y que a Dios perteneces porque Él es tu creador, y has vivido con tu propia agenda rebelde y haciendo lo que cada uno quiere, examina tu corazón, porque no puedes tomar el cuerpo y la sangre cuando Cristo dijo: acuérdate lo que he hecho por ti, y que no nos importe y lo tomemos como si fuera un ritual. Esto no es un ritual. Esta es una conmemoración para recordar el precio que costó tu vida y la mía. Cierra los ojos y los muchachos van a cantar una canción, y tú solo quiero que imagines la cruz y Cristo azotado ahí en ella. Su piel rota, ensangrentado. Lo golpearon incluso en la cara, le arrancaron la barba y se burlaron. Le pusieron una corona de espina y lo clavaron en esa cruz. Y eso lo hizo por amor a ti y a mí. Así que mientras cantamos, toma un momento para ponerte a cuentas con Dios y examina lo que hay en tu corazón y pídele perdón y arrepiéntete. Y cuando estés listo, no tienes que esperar a que la canción acabe, solamente ponte de pie y ven a tomar en las 4 esquinas los elementos y llévalos contigo para cenar juntos. Y entonces podamos disfrutar recordando lo que el Señor hizo. Con tu vida
La noche en que Jesús iba a ser entregado, Él se reunió con los discípulos y tomó pan. Y partiendo el pan, dice la palabra que lo repartió a sus discípulos. Y así mismo lo dio esa misma noche y los partió y les dijo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Así que tomaron ellos el pan, recordaron lo que Cristo les dijo que iba a hacer y Él les dijo: hagan esto cuando lo coman y háganlo en memoria de mí. Así que recordemos lo que el Señor hizo y tomemos el pan juntos. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que ustedes la beban, cuando la beban, recuerden este pacto que hice y háganlo en memoria de mí. Recordemos lo que hizo por nuestros pecados y cómo nos redimió. Tomemos la copa juntos. Padre, gracias por el precio de nuestra libertad. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y siempre va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro tuétano y de nuestros huesos y separará nuestras intenciones y todo lo que podemos pensar y sentir, y solamente para hacer lo correcto, que es amarte, es decir, ser íntegros en lo que pensamos, hacemos y decimos, y queremos con eso darte la gloria, siendo testimonio cuando salgamos y estemos afuera representándote. Señor, gracias por el precio de nuestra libertad. Ahora somos libres en ti y te damos gracias. Señor, llévanos con bien el resto de la noche. Queremos dedicar nuestra vida a ti y esto te lo agradecemos con toda nuestra vida y corazón, en el nombre de Jesús. Y la iglesia Calvary Español dice amén. Y la iglesia dice amén. Pongámonos de pie y cantemos al Señor. Nos vemos el próximo sábado. Ya lo sabes, Judas, no te olvides. Vencerás, no hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, 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 la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Que tengan una muy buena noche. Dios los bendiga. Si necesitan oración, como siempre, pasen aquí al frente. Si no, nos vemos el sábado que viene. Dios